Bueno, hermanos, les pido que por favor me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos das el maravilloso don de poder congregarnos, Señor, y de tener la promesa que aquí donde estamos, Señor, tú estás con nosotros en presencia de la oración que te brindamos a ti. Te damos gracias porque nos has permitido escuchar tus palabras, Señor, en la lectura de las Escrituras, que simplemente con solo escucharlas, Señor, nos llena nuestros corazones, nos permites cantar himnos a tu nombre, y ahora, Señor, nos permitirás reflexionar sobre temas relacionados, Señor, a nuestra fe, es decir, a ti, de alguna manera, Señor. Por lo que te pedimos que nos des corazones dispuestos, mentes concentradas y ojos abiertos, Señor, para poder escuchar y aprender de modo que de alguna manera nos sea útil en nuestra vida cristiana diaria, nos sea útil en nuestra defensa de nuestra fe para responder a quienes nos pregunten cosas. En el nombre de Cristo Jesús oramos, te agradecemos y te entregamos este tiempo. Amén. Bueno, hermano, como esta es la última de las clases programadas acerca del tema que hemos venido tratando, que es el asunto del libre albedrío, lo que nos compete es un resumen de todo lo que se ha visto hasta ahora y por último abordaremos un tópico sobre el cual bíblicamente no tenemos demasiada información, por lo menos no información tan clara, pero de lo cual podemos especular algo y eso es lo que vamos a hacer, especular algo hoy, tener cierto interés intelectual para nosotros y es el asunto del libre albedrío en el estado de glorificación. Ustedes saben que hemos tratado el libre albedrío dando una introducción al principio, y recordaremos todo eso, pero para que lo tengan claro, dando una introducción al principio y luego se trató el libre albedrío en los estados del hombre, como así se le llama pedagógicamente, ¿no? El estado en Adán, cuando fue creado, el estado de la humanidad en general, luego de que Adán pecó, en el estado de la caída, y el estado del creyente, cuando es transformado en su corazón por el Espíritu Santo. Entonces, vimos cómo se desarrolla ese libre albedrío en cada uno de estos estados. Lo primero que nos conviene como cierre del tema hoy es recordar por qué para nosotros es importante saber esto. Porque obviamente este concepto, este punto, este término teológico no es directamente relacionado con la predicación per se del Evangelio. Yo cuando le presento las nuevas a alguien no hablo si tiene libre albedrío o no tiene libre albedrío. Pero por supuesto que en nuestro interés de profundizar en las Escrituras nos toparemos con asuntos que demandarán de nosotros respuestas. Y resulta que por lo general en las discusiones de pasillo el libre albedrío suele mencionarse en oposición de otra doctrina bíblica. Y digo otra doctrina bíblica porque considero al libre albedrío una doctrina bíblica también, que es la doctrina de la soberanía de Dios. Por lo general, en las discusiones de pasillo se mencionan ambas y se ponen a luchar entre sí a ver cuál aplasta a la otra. Por un lado están los que en su deseo de defender la autoridad divina dicen que para que Dios realmente pueda apreciarse de soberano, entonces el hombre no puede ser libre, sino que debe estar de alguna manera determinado indefectiblemente, invariablemente, a hacer lo que hace. Y por el otro lado están los que defienden, ahora no queriendo guardar la autoridad, sino que queriendo guardar la santidad de Dios, que el hombre es libre y que esto no implica que no sea soberano y que se le requiere al hombre de su colaboración para poder ser salvado. Vemos que ambos grupos de personas en estas discusiones tienen motivaciones dignas, motivaciones santas. Unos defienden algún aspecto de Dios, otros defienden algún otro aspecto de Dios. Recordamos para los que se han quedado en las clases sobre la confesión que no es prudente proceder de esta manera, que Dios no actúa en algunos momentos pasando por alto algunas características de Él y en otros momentos otras, sino que Él es lo que es completamente. No, habíamos dicho que Dios es simple. Eso es tema de otro momento. Pero el punto es que no es sabio tratar de defender aspectos de Dios cuando en esas defensas yo olvido otros aspectos. Claro que dicho así, en estas discusiones no parece haber nada malo en ninguno de los dos casos. Puede verse que en los dos casos hay algún tipo de verdad. Pero también es que esta apariencia de que no hay ningún problema es solo eso, una apariencia.
porque las discusiones no suelen quedarse en diálogos amigables, lamentablemente, sino que se tornan en extremos acalorados, a veces en gritos y todos, lamentablemente, de unos dejando al hombre extremadamente en una posición como autómata, por ejemplo, el que sobreenfatiza la soberanía y piensa que el hombre no tiene ningún tipo de libertad, lo deja en una especie de posición de autómata, de máquina, de cosa determinada. Ustedes saben que un robot, ahora con el auge de la inteligencia artificial, un robot simula tener libertad, un robot pareciera ser persona. Ustedes le envían un mensaje al ChatGPT y pareciera que una persona les responde, pero solo eso pareciera. Es un autómata, está programado. Y algunos ven al hombre así, como un autómata, y eso no está bien, eso es un extremo, es hueco, es determinado. Pero otros le dan una autonomía, no autómata, sino una autonomía, tal que dejan que Dios dependa de Dios, del hombre, y no el hombre de Dios. Entonces ninguna de estas dos cosas puede ser real, ninguna de estas dos cosas puede ser tomada, son extremos. Ahora bien, el tema que estamos tratando en las clases no es sobre la soberanía, así que sobre eso no es lo que profundizaremos, sino sobre el libre albedrío. Y es lo que se ha intentado matizar en las clases anteriores. Lo que queremos tener en mente, para que lo tengamos presente, es evitar el exceso siguiente, que queriendo exaltar la autoridad de Dios, se deje al hombre desprovisto de toda agencia, o sea, se vuelva al hombre una máquina, no una persona. El hombre no es una máquina, es una persona, por mucho superior. Por eso es que la inteligencia artificial no debería llamarse tal. La inteligencia es algo propio de las personas. Inteligencia solo tienen el hombre, los ángeles y Dios. Nada más es inteligente en este planeta. Y esto, en sus últimas consecuencias, que el hombre no tenga agencia, que el hombre no sea sino solo una apariencia de persona, pero no una persona, que no tenga voluntad real, haría a Dios autor y copartícipe del pecado. Y eso es algo que, por supuesto, queremos evitar. De esto también, para los que les interese, pueden remitirse al canal de YouTube. Tratamos en el asunto del decreto. Cuando hablamos del decreto de Dios y su soberanía, hablamos sobre este aspecto, la relación del decreto de Dios con el pecado. Y de esta forma, se hace claro que debemos guardar algún tipo de opinión, que no es un tema que cuando nos enfrentemos a él podemos pasar por alto, sino que ahora que hemos llegado en nuestro crecimiento cristiano a toparnos con esto, si bien no es el tema recurrente cuando presentamos el Evangelio, nos interesa tener una opinión bien formada sobre el asunto y de esta manera no perseguir nuestras preferencias teológicas, porque yo creo esto de Dios, entonces yo voy a decir que el hombre no tiene, o como yo creo esta otra cosa de Dios, voy a decir que el hombre sí tiene, sino que debemos perseguir la verdad, debemos perseguir descubrir la verdad, no nuestra preferencia, hasta donde de algún modo, por supuesto, nos permitan nuestras mentes débiles y nuestros sentidos limitados. Y por cierto, esto es un peso que debemos sentir siempre. A nosotros los cristianos, por lo menos, no nos interesa vencer en debates, tampoco nos interesa ser novedosos en nuestra doctrina, tampoco nos interesa ir relajadamente en la marea y decir, bueno, si todos los cristianos antes de mí han creído esto, yo también lo creeré, como de forma acrítica. La tradición es importante, por supuesto, pero cada persona, cada individuo, en el día final será demandado por lo que él tiene en su mente, no por lo que alguien le enseñó o algo así, sino que el cristiano es buscador de la verdad y amador de la verdad. Con esto en mente, para desarrollar nuestro resumen, veremos 4 secciones, 4 cosas sencillas. En primer lugar, ¿qué es el libre albedrío? Y primero con algunas opiniones de pensadores y luego daremos alguna conceptualización simple que nos sea de utilidad para entender bien el tema. En segundo lugar, reflexionaremos superficialmente, por supuesto, sobre cómo el hombre, si es que tiene voluntad, si es que tiene libre albedrío, cómo se relaciona esa libertad con la autoridad divina, con la soberanía divina. Y recordaremos, en tercer lugar, lo que se ha denominado el libre albedrío en los primeros 3 estados del hombre, los que mencionamos. Vamos a recordar a grandes rasgos qué significa esto, en el estado de Adán, el de la caída y en el de la conversión. Por último, especularemos un poco, y enfatizo en esto, especularemos un poco sobre el asunto del libre albedrío
en el estado de la glorificación. Entonces, en primer lugar, para recordar, para tener algún tipo de concepto primero histórico y luego particular acá del libre albedrío, empezaremos leyendo algunas opiniones de personas relevantes en la teología, en la historia. En primer lugar, Tomás de Aquino. A la pregunta, ¿el libre albedrío es o no es una potencia? En su Suma Teológica, Aquino responde: aun cuando en su sentido gramatical libre albedrío significa un acto, sin embargo, en el uso corriente llamamos libre albedrío a lo que es principio de este acto, esto es, aquello en virtud de lo que el hombre juzga libremente. En nosotros, el principio de un acto es tanto potencia como el hábito, pues decimos que conocemos algo por la ciencia y por la potencia intelectiva. Por lo tanto, es necesario que el libre albedrío sea una potencia o un hábito, o una potencia juntamente con algún hábito. El libre albedrío es indiferente para elegir bien o mal. Consecuentemente, es imposible que sea un hábito. Por lo tanto, hay que concluir que es una potencia. Suma Teológica, parte 1, cuestión 83, artículo 2. Traduzco qué es lo que dice acá. A Tomás de Aquino se le pregunta, bueno, se le pregunta hipotéticamente, no, porque esto es un libro que él escribe. Tiene preguntas y da respuestas a esa pregunta. Se le pregunta, hipotéticamente, si es que el libre albedrío es una potencia, o sea, es una característica que el hombre tiene que puede actualizar, que puede realizar. Por ejemplo, para mí pensar es una potencia, para una piedra no. Una piedra no puede pensar. Yo puedo pensar. Por ejemplo, para mí tomar decisiones morales es una potencia para el ser humano. O sea, elegir hacer el bien o el mal, y esto tiene que ver con el libre albedrío, es una potencia. Un bebé no la tiene, un recién nacido no la tiene. Pero no tiene la capacidad de hacerlo, pero está la potencia. Cuando se desarrolle, su potencia será actualizada. Eso es lo que quiere decir. Entonces, Tomás de Aquino dice, bueno, esto puede ser una potencia o un hábito. Es decir, o algo que yo soy capaz de hacer o un hábito, para que lo tengamos claro, algo que me dispone a una cosa. Por ejemplo, la búsqueda de la felicidad en el hombre es un hábito. O sea, todo hombre quiere ser feliz. Cualquiera. Una persona cualquiera quiere ser feliz. Entonces se inclina por naturaleza, por ese hábito natural, se inclina a buscar la felicidad. No la encuentra. No la encuentra casi nunca, ¿no? Nosotros la hemos encontrado. Pero no es algo que dependa de él, no es voluntario, ¿no? Entonces él dice, de esto no puede ser el libre albedrío. ¿Por qué? Porque, y esto es algo importante que debemos tener en la cabeza, porque el libre albedrío no se trata de ir hacia el bien. O sea, por el libre albedrío no te inclinas hacia el bien, pero tampoco te inclinas hacia el mal. O sea, no te inclina a nada, sino que es una potencia. Así como la de moverme es una potencia. Yo puedo moverme, puedo quedarme quieto. Bueno, el libre albedrío es la potencia, ¿pero de qué? La potencia del intelecto, la que me permite a mí tomar decisiones. En ese sentido, es claro que no tiene nada que ver con escoger el mal o el bien. Y esto es importante para la discusión, porque a muchos les aqueja decir que el hombre tiene voluntad libre porque piensan que esto lo hace de alguna manera indiferente para el mal o el bien. No, voluntad libre significa que él puede escoger todo aquello que se le presente. Él tiene la capacidad de escoger. Ahora, lo que a él le alcance para escoger dependerá de muchos factores, incluso factores condicionantes de nuestro entorno. Yo no puedo escoger cosas que no tengo, no puedo, o difícilmente voy a escoger cosas, comida, por ejemplo, que nunca me hayan presentado en mi vida. Escoger, por supuesto que está condicionado por otras cosas, pero finalmente depende del hombre mismo. Es una libertad de su voluntad, es una capacidad que él tiene. Por otro lado, Agustín de Hipona dice acerca del justo castigo del mal: cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos. Y si lo dudas, considera lo que antes dijimos, a saber, que la justicia de Dios castiga las malas acciones. Esto es importante, ¿no? Porque es otro tema, pero nos interesa. Dios, aunque tenemos la idea de que nacemos todos condenados, y en cierto sentido es verdadero, todo el Nuevo Testamento se encarga de decirnos que condena por lo que hacemos. Dios no condena injustamente, no condena a alguien que no ha hecho nada, sino que sus malas acciones. Esto lo menciono porque Agustín de Hipona es uno
de los autores que más se suele utilizar para, de parte de algunos grupos, negar el libre albedrío. Sin embargo, él tiene algún tipo de aprecio por el término, algún tipo, no total. Y continúa diciendo, y claro está que serían justamente castigadas, que no serían justamente castigadas, perdón, si no procedieran de la voluntad. Es necesario, y este es un problema que había visto Agustín de Hipona en el 400 y pico después de Cristo, que las acciones de los hombres procedieran de la voluntad, porque si no, el castigo de tales sería injusta, porque ¿quién puede ser castigado por respirar, por ejemplo? Por otro lado, la Confesión Bautista de Londres de 1689 dice: Dios ha dotado la voluntad del hombre de una libertad natural y de poder para actuar por elección propia, que no es forzada ni determinada, y esto es importante, en la misma tónica de Tomás de Aquino, a hacer bien o mal por ninguna necesidad de naturaleza. Por otro lado tenemos, y esta porción no la voy a leer porque es muy larga, no quiero enfatizar demasiado en esto, solo voy a leer un pedazo, una cita de Juan Calvino, que es probablemente uno de los teólogos reconocidos en el protestantismo más críticos con respecto de la libertad de la voluntad. Y él dice algo así en sus instituciones. Según esto, se dice que el hombre tiene libre albedrío, no porque sea libre para elegir lo bueno o lo malo, sino porque el mal que hace lo hace voluntariamente y no por coacción. Esto es verdad, pero ¿a qué fin atribuir un título tan arrogante a una cosa tan intrascendente? Pues a él le molestaba que siendo el hombre malo, le adjudiquemos libertad. Porque si esa libertad de alguna manera lo inclina solamente o le permite solamente escoger entre cosas malas, diferentes pero malas todas, entonces ¿para qué llamarlo libre? Eso era, por supuesto, y no debemos prejuiciarnos por nuestra simpatía con Juan Calvino, un prejuicio de Juan Calvino. Un prejuicio que él tenía, por supuesto, por su entorno, porque él estaba en discusiones con el catolicismo romano, que obviamente en su época, y una cosa que había visto Lutero antes que él, ponía sobre los hombros de los hombres una gran responsabilidad dentro de la salvación. Aunque no era su doctrina oficialmente, estaban desplazando el evangelio de gracia y lo volvían un evangelio de obras. Por supuesto, él lucha contra esto, ¿no? Porque cuando se enfrentaba con teólogos, muchos estarían de acuerdo, y este es el contexto de la discusión de sus instituciones, en que el hombre no tiene capacidad de merecer nada de Dios. Ahora, ya para aterrizar estos temas, nos damos cuenta que aún en los mayores detractores de los que hemos leído, hay algún tipo de creencia en que el hombre tiene voluntad. No, Calvino diría que igual solamente va a hacer lo malo, porque aunque tenga voluntad es malo y lo malo hace lo malo. Ok. Pero Agustín nos recuerda un aspecto importante, que debe tener esta voluntad libre porque si no sería justamente castigado. Y Tomás de Aquino, y se lo atribuyo a él porque Tomás de Aquino fue anterior a las palabras de Juan Calvino y a las palabras de la Confesión, nos decía que no debemos dejarnos confundir. El libre albedrío no se trata sobre si el hombre escoge bien o mal, se trata de que puede escoger, sea lo que sea, en lo que esté capacitado en el momento. Por ejemplo, yo no puedo escoger en este momento ir a la luna. Yo no tengo esa elección en mi abanico de elecciones. Pero ese es el punto, tiene libertad. Y si no la tuviera, Dios sería autor del pecado. Y esto debe ser claro, debemos medirnos en nuestras palabras, en nuestras discusiones de pasillo, como las llama el principio. El hombre tiene libertad y nuestra preferencia teológica no debería prohibirnos que digamos eso. Ahora, las Escrituras nos presentan que al margen de cualquier debate, y esto ya no resiste ningún tipo de debate ni se puede poner en debate, el hombre es responsable de lo que hace, aun cuando su capacidad natural no le permite hacer cosas para las cuales es deficiente. El hombre es deficiente para hacer el bien. Por ejemplo, Eclesiastés 7:20 dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Se dice en Romanos 7:14: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Por lo que hay claramente en las Escrituras la exigencia divina de que seamos rectos. Por ejemplo, el Decálogo nos pide rectitud, pero también la lamentable conclusión de que el hombre no estará nunca a la altura de esa rectitud.
de que hay una incapacidad del hombre de llegar a esa rectitud. Pero esto no porque Dios lo aplaste y le evite llegar a esa rectitud, sino porque Él en su libertad escoge lo malo. Y yo creo que cualquiera que sea padre o hermano mayor o bueno, que haya sido niño en su vida, sabe que es así. Que el conocimiento de lo bueno no es suficiente para hacer lo bueno, sino que muchos nos enamoramos de la desobediencia, del pecado, del mal. Sabe que cuando usted peca no es porque no tiene libertad para evitar ese pecado que comete, sino porque desea eso que sabe que está prohibido. Así que para dar una definición más simple, digamos que el libre albedrío es la capacidad que tiene cualquier ser racional para ejercer su voluntad, sus decisiones, libre de cualquier obligación externa. Es decir, cualquier decisión que una persona en sus facultades toma es responsabilidad tan solo de esa persona. Por supuesto que hay influencias externas, que hay insinuaciones externas, pero cada uno actúa por sí mismo, libremente. Y esta definición es suficiente para explicar de qué se trata el libre albedrío, la libre voluntad. Porque aunque se hayan dicho muchas cosas en la historia de estas personas que mencionamos, es una condición suficiente que el libre albedrío sea la autodeterminación, o sea, la determinación de mis acciones por mí mismo, que sea tomado racionalmente. Por eso es que un perro no tiene libre albedrío. De alguna manera el perro se determina él mismo, ¿no? Él tiene sed y va a beber agua, tiene hambre y va a comer, pero el perro no es personal, el perro no tiene razón, no tiene racionalidad. El perro no pondera, el perro no tiene ni siquiera conciencia de su propia existencia. Aunque la ternura que nos pueda transmitir nos diga lo contrario a veces. Hay gente que suele decir, yo entiendo la relación que el ser humano puede forjar hasta con objetos. Que mi perro me quiere mucho. No, tu perro no te quiere. No es una persona. Y en tanto no es una persona, en términos relacionados al asunto de la voluntad, es similar a una máquina. No es que sea una máquina, no estoy diciendo eso. Pero es similar a una máquina. Es una especie de autómata. Se autodetermina, sí. Pero solo en ciertas cosas, en ciertas funciones que son automáticas, son impuestas por la naturaleza y no pueden ir contra ella. Nosotros, en cambio, nos imponemos sobre la naturaleza porque somos personas. Entonces es suficiente para pensar que el hombre tiene libre albedrío, es que se autodetermina, él hace lo que quiere hacer y que hacer lo que quiere hacer, lo hace razonablemente, lo hace racionalmente. Por eso, en cierto sentido, muchas civilizaciones religiosamente han entendido que hay algún tipo de edad de inocencia. 10 años, 8 años, 12 años, no lo sé. Pero se le atribuye al niño edad de inocencia. ¿Por qué? Porque no tiene sus facultades racionales plenamente desarrolladas como para ser culpable de lo que hace. El hombre, todo lo que hace entonces, lo hace libremente y por eso no puede ser tomado como víctima. Pero también puede asentir al Evangelio voluntariamente cuando su corazón ha sido suavizado por el Espíritu Santo. La gracia, ¿no? Que es otro tema de otro día. Pero cuando la gracia se topa con el hombre accede a Cristo voluntariamente, no obligado tampoco. Sabemos entonces, para hacer resúmenes muy cortos de los tres estados, que el hombre tiene libre albedrío en cualquiera de los estados y que este libre albedrío no tiene nada que ver con su naturaleza moral, sino sobre su capacidad de tomar decisiones. Ahora veremos de forma muy rápida el resumen de estos tres estados que hemos mencionado sobre el libre albedrío y la naturaleza del hombre. El primer estado del hombre, cuando fue creado, se conoce como estado de inocencia y rectitud. Y estos son dos términos que me gusta utilizar en conjunto. A veces se dice estado de inocencia o alguna cosa similar. Pero me gusta usar en conjunto porque la inocencia me evoca su estado jurídico. Es decir, no era culpable, sino inocente. Y la rectitud me evoca su estado moral. Porque yo puedo ser inocente, pero con doblez. Inocente, pero pernicioso.
inocente pero malicioso. Adán no era culpable, sino inocente, pero tampoco era malicioso, era recto. Adán y Eva, por supuesto. El hombre lo usó en términos generales de la humanidad. Y nótese entonces que el ser humano tenía libre albedrío en ese entonces y lo sigue teniendo y lo seguirá teniendo después de convertirse también. La diferencia tan solo radicaba en su condición moral. Adán tenía una condición moral buena, tal que se inclinaba al bien, se inclinaba a lo bueno. Incluso, aunque pecaron, aunque Eva pecó, se ve que su necesidad de desobediencia no había surgido sino hasta que se le presentó de fuera. Se le presentó de fuera y bueno, pecó, por supuesto. Pero de sí mismos, ellos iban por el mundo inclinados a lo bueno. Pero, y esto es importante, pudiendo hacer lo malo. El ser humano, en su estado de inocencia y rectitud, sí era plenamente capaz, a partes incluso desiguales, de elegir el bien o el mal. Porque tenía cierto deseo mayor por el bien, pero podía hacer el mal. Y en esa libertad vemos, digamos, un estado perfecto del libre albedrío, vemos que no solo en el hombre importa la libertad, porque a veces sobreenfatizamos en eso. Hay cosas más importantes. Digamos que lo que hace al hombre hombre, por supuesto, la imagen de Dios y esto se implica la libertad. Eso es algo muy importante del ser humano, pero si yo solo tengo libertad y no tengo otras cosas, igual fallaré, como pasó con Adán y Eva. Y además de la libertad debo añadir templanza a mi carácter, debo añadir dominio propio. Entonces, sí, el hombre tenía libertad desde el principio y era perfecto, pero esa perfección en términos de cómo había sido creado no implicaba que no podía pecar, porque tenía esta autodeterminación y tenía un cuerpo no glorificado. Ellos no eran glorificados todavía, sino simplemente eran inocentes. Por otro lado, vimos que el hombre cuando cayó, pues, como dice Pablo, no vendido al pecado, el hombre cuando cayó desea lo malo. El hombre cuando cayó, Romanos 1:21 dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El hombre cuando cayó, no es que perdió su razón, tampoco perdió la capacidad de con su razón autodeterminarse, sino que habiendo conocido a Dios, razonando los portentos de su creación, razonando las maravillas de su ser. Porque por cierto, nosotros decimos que Dios es simple y todo esto, ¿no? Pero de ninguna forma esto es un lenguaje característicamente cristiano, ya lo había dicho Aristóteles. Estos hombres paganos tenían las herramientas intelectuales para sacar conclusiones que incluso a muchos de nosotros, si no los conociéramos, nunca se nos hubieran ocurrido. Pero aún así, perseveraban en su pecado, perseveraban en su rechazo a lo bueno. Y su necio corazón, dice Pablo, se entenebrece por eso. Entonces el hombre caído también tiene libertad, también puede escoger lo que desee, sin que nadie lo obligue, sin que nada lo obligue. Pero está en una situación moral tan detestable que escoge lo malo. Y eso no es raro, porque incluso entre nosotros malos hay gente especialmente mala. Hay personas que no tienen ningún tipo de repudio por asesinar. Pero a casi cualquier persona normal de este planeta en la calle, uno le da un arma para que mate a otra persona y probablemente no va a querer hacerlo. Pero el hábito de la maldad te involucra más en la maldad y tu libertad se vuelve más presa de tu propia maldad. Pero lo haces libremente. El asesino que asesinó porque lo criaron siendo un asesino no deja de ser libre. Pero su degeneración moral llega a tal punto que está ahogado en su pecado. Y que en su mente, a sus ojos, las decisiones todas se reducen a lo malo. Porque cuando me acostumbro a hacer lo malo, que suele ser más fácil, que suele ser más deleitoso para la carne, quiero más y más y más. Por eso es que estando tan corrupto el ser humano, Juan llega a afirmar
algo tan importante como que el hombre ama más las tinieblas que la luz, aunque se le hayan presentado las dos cosas. Y por otro lado, el último estado que se vive es el hombre de la condición del hombre, perdón, en Cristo, el hombre cuando es transformado por el Espíritu Santo. Tenemos que igualmente que las dos otras condiciones anteriores, sus voluntades, nuestras voluntades también son libres. Pero ahora, a diferencia de mis cohabitantes en esta tierra que no son creyentes, yo no solo tengo una voluntad libre, sino que garantizadamente por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, sé que ahora somos capacitados para desear, para cultivar y para alcanzar la virtud. Nosotros, nuestras voluntades han sido limpiadas y son perfeccionadas. Nuestros corazones, para que en estas elecciones tomemos más en cuenta a Dios. Y esta capacitación para desear, cultivar y alcanzar la virtud no es por un simple efecto de una gracia cooperante que es como si empujara al hombre a hacer lo bueno, pero bueno, depende al final del hombre, no. Sino que no sería posible si Dios no transformara totalmente el corazón del hombre, de un corazón, como diría el profeta, ¿no? Un corazón de piedra a un corazón de carne. Vemos que lo que le da Cristo al hombre no es libertad de su voluntad. La libertad de la que habla Pablo no se refiere a eso, para los que a veces lo utilizan en ese sentido. No, que el hombre no es libre, mira lo que dice Pablo. No. Pablo habla de que el hombre es esclavo del pecado, vendido al pecado, y no tiene esa libertad en el sentido de que es malo. Es malo y pertenece a su dueño el mal, ¿no? Metafóricamente hablando. Dios, Cristo, no es que nos da la libertad de la voluntad cuando creemos en Él, sino que nos da un corazón dispuesto a hacer lo bueno. De hecho, la frase de que al que el Hijo libertare será verdaderamente libre, se debe entender en un contexto en donde había esclavitud. Recuerden que Pablo le escribe incluso a un esclavo, ¿no? Que aunque la esclavitud no es deseable, aún en la condición de esclavo, el esclavo es libre. ¿Por qué? Porque al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Libre de qué? De la muerte, libre de la esclavitud, del pecado. No es que ahora tiene una voluntad que ahora sí le permite hacer cosas que él quiera y antes era un robotcito. No, sino que ahora tiene deseos renovados que le van a permitir tomar mejores decisiones. Y no por nada, en Isaías 8, del 18 al 20 dice lo siguiente: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeron, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. El profeta compara el entendimiento renovado que solo está en las mentes redimidas de los creyentes con el amanecer. Y ahora hagamos la analogía de este entendimiento renovado, de este deseo por el bien y de esta libertad con este asunto del amanecer. Yo puedo tener libertad y digamos que son mis ojos, pero tener malos deseos y digamos que es la oscuridad. Mis ojos en un cuarto totalmente oscuro no me sirven de nada. Como al hombre, su capacidad de elección en un corazón pernicioso y pertinaz tampoco le sirve, sino para poner más fuego sobre su cabeza. Y ese es el punto que no debemos perder de vista, que el hombre es libre y por eso está condenado. Porque en su libertad escogió hacer lo malo. Pero aún así, bueno, el Señor ha dado la gracia. El Señor ha dado la gracia y esta gracia irrumpe en nosotros para darnos nuevos deseos, ¿no? Como le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, tienes que ser una nueva criatura, porque esta que eres ahora no funciona. Esta criatura que eres ahora sin Cristo no es apta, no está adecuada. Un cuadrado no puede entrar en un círculo que sea más pequeño que él, por supuesto, porque no tiene la forma, no está adecuado. Entonces Él nos adecúa a la gracia para que esta capacidad tan
magnífica, porque lo es, porque forma parte de la imagen de Dios, de ser libres, cosa que no tiene ninguna criatura no personal en esta existencia. No hay piedras libres, ni perros libres, ni monos, por muy inteligentes que sean, libres, ni loros libres, ni cuervos libres. No quitemos por un prejuicio doctrinal el maravilloso don de la libertad que el Señor nos ha dado. Eso nos diferencia de las bestias, de las máquinas, de las piedras, de las plantas. Eso de alguna manera, entre muchas otras cosas, forma parte de la imagen de Dios en nosotros. Y no podemos quitarla. Tristemente, el creyente, aún siendo renovado de esta manera y siendo actualizados sus deseos para que desee lo bueno y utilice su libertad mucho mejor, aún en Cristo no la usa perfectamente. El creyente sigue pecando. Pablo lo dice, no, Pablo aspira a más. Nosotros aspiramos a más. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo quiero otra cosa. Sí, yo ahora me doy cuenta de la inmundicia en la que estoy y deseo. Muchas veces me levanto y te busco temprano, como dice David. Mis deseos han sido renovados y tomo decisiones renovadas. Estoy alcanzando la felicidad, estoy alcanzando la santidad, pero la estoy alcanzando. Yo no quiero estar alcanzándola, yo quiero tenerla. El creyente aún peca, pero tenemos la garantía de que en el mundo venidero estará libre de ese pecado y que el pueblo de Dios en el pueblo de Dios no habrá ningún tipo de pecado. Y siendo que Adán era perfecto, pudo pecar, pero en aquel momento no se podrá pecar. Pero ¿qué pasará? Tendremos libertad, y si tenemos libertad, no se puede repetir lo que pasó con Adán. La realidad es que no tenemos muchas certezas al asunto de si tendremos libertad o no en la vida eterna, en la glorificación. Pero tenemos certezas que quitan cualquier duda. Las certezas que tenemos disipan cualquier preocupación, puesto que está la garantía divina de que nuestra vida en la eternidad será una vida de bienaventuranza, sin término, eterna. De modo que sea como fuere, si tendremos libertad o no, si nuestras voluntades serán libres o no, la felicidad será mayor a lo que cualquiera de nuestras mentes débiles puede imaginarse. Sin embargo, por supuesto que hay algunos textos de la Biblia que nos ayudan a poder reflexionar en el tema, aunque la Biblia no habla directamente sobre el asunto de la libertad en los cielos, pero nos ayuda a reflexionar sobre esto. Yo creo que es posible que tengamos libertad, pero ¿cómo teniendo libertad no se va a repetir lo de Adán? Si Adán era perfecto y pecó, ¿qué garantiza que no se repita ese evento? Bueno, hay dos problemas que adolecen al hombre. Hay muchos problemas, ¿no? Pero hay dos problemas principales de los cuales Pablo habla. Uno es la debilidad de su cuerpo y otro es la debilidad de su mente, corazón, ¿no? En 1 Corintios 15, del 51 al 57, Pablo dice lo siguiente. He aquí os digo un misterio. Ya conocemos este pasaje. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento y un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, importante palabra, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, uno de los grandes males que adolece al hombre, la debilidad de sus cuerpos, será resuelto en la eternidad. Entonces va a ser una razón menos por la cual el hombre pueda caer de ese estado como cayó Adán. ¿Qué más puede desear el hombre para sí mismo, para su cuerpo? Vino, comida, no hay nada más que pueda desear con este cuerpo incorruptible. Juventud, fuerza, ¿qué deseará? No, esto corruptible, y yo no puedo ni siquiera imaginármelo ni explicarlo, por lo que simplemente me remito a las palabras de Pablo y nada más. Esto corruptible será incorruptible, esto débil será fuerte, esto que se desgasta será perenne. Pero por otro lado, Pablo habla del asunto de la mente en 1 Corintios 13, del 8 al 13. El amor, dice Pablo, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán,
y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lamentablemente estos versos se pierden en discusiones incesantes sobre los dones. Pero aquí Pablo nos está dando una información muy importante. Que el otro mal que adolece al hombre, el mal de la ausencia de completación, de satisfacción mental, también desaparecerá. Dice en el 12, y a esto es a lo que me refiero. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. De alguna forma mística, el Señor acabará con nuestras dolencias corporales y mentales. El límite de nuestras mentes será tremendamente diferente al de ahora. Y esto probablemente es lo que los teólogos medievales conocían como la visión beatífica, la visión de los santos. Volviendo a la pregunta, si tendré libertad, ¿qué me garantiza que yo no sea otro Adán que haga que mi descendencia caiga? Bueno, esta visión beatífica, la visión de los santos. Mi cuerpo ya no estará sujeto a las pasiones de este cuerpo mortal y corruptible. Pero mi mente además estará tan encantada, tan maravillada del Dios que está presenciando, de la santa visión que está presenciando, que no tendrá ningún tiempo de desear nada malo. Esto es relevante porque Adán no estaba en ese estado. Por supuesto que estaba en un mejor estado que el que estamos nosotros. Pero sin embargo, no tenía un cuerpo glorificado, por lo tanto no podía acceder, así como Moisés tampoco podía acceder, a la visión santa de la gloria de Dios. Pero nosotros en la gloria accederemos a la visión santa de la gloria de Dios. Y eso, por supuesto, nos impedirá que usemos nuestra libertad para el mal. Yo creo, es una especulación, que tendremos libertad, por supuesto, porque es un atributo maravilloso que Dios nos ha comunicado. Pero podemos estar tranquilos de que no pecaremos, porque esa libertad no hará el mal, dado que estaremos maravillados por la gloria divina. Para terminar, porque sé que ha sido un poco extenso, para que los que les interese tengan alguna referencia sobre este asunto de la visión beatífica. Esto es un término que utilizaban los teólogos medievales y se sigue utilizando hasta hoy. Daré una pequeña, no tan pequeña cita de Tomás de Aquino al respecto. Suma Teológica, la primera parte o la primera sección de la segunda parte, cuestión 3, artículo 8, dice: la bienaventuranza última, así se refiere al estado de gloria, solo puede estar en la visión de la esencia divina. Para comprenderlo claramente hay que considerar dos cosas. La primera, que el hombre acá no es perfectamente bienaventurado mientras le quede algo que desear y buscar. Acá aún buscamos y deseamos cosas que no tenemos. Aún a Dios lo tenemos en parte todavía. Y la segunda, que la perfección de cualquier potencia aprecia según la razón de su objeto. Si la perfección de la mente nuestra es conocer la verdad, será plenamente satisfecha en el conocimiento frente a frente de la presencia de Dios. Dice muchas más cosas interesantes que no voy a leer porque obviamente es muy largo. Entonces, y esto es algo muy importante, nuestro estado en la gloria será tremenda e inimaginablemente superior al estado que tuvo Adán. Él no conoció a Dios como nosotros lo conoceremos. Bueno, a lo mejor ya lo está conociendo similarmente, ¿no? Nuestro estado en la glorificación nos adecuará, así como la gracia acá nos adecua a buscar lo bueno, allá nos adecuará a rechazar consistente y permanentemente lo malo. No tendremos otra cosa en que pensar. Dicen muchos que una mente ocupada, una mente que no está ociosa, por supuesto te separa de hacer cosas improductivas, ¿no? Bueno, imagínense una mente,
la mente glorificada, ocupada 24/7 en la gloria del Eterno. Es lo que podemos decir al respecto. Si tendremos libre albedrío en la glorificación, yo creo que sí, la garantía de que el hombre no caerá nuevamente es que gozará de la presencia y la visión de la gloria de Dios ante sus ojos. Oremos y si hay preguntas, luego de la oración. Señor y Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estos momentos. Te pedimos que nos ayudes a reflexionar profundamente en ellos, porque Señor, estos no solamente son debates de pasillo, sino que, contradictoriamente a lo que parezca, saber y tener un buen entendimiento de lo que es la voluntad del hombre nos ayuda a exaltarte, Señor, por tan maravilloso atributo que nos diste, que nos ha dado tantos pesares, Señor, por la caída. Pero seguramente preferimos ser libres y amarte libremente que ser robots, que estar determinados y que este amor sea hueco. No, Señor, te amamos ahora libremente cuando nos has sido transformado y te amaremos eternamente y libremente, Señor. No, te agradecemos porque en esto reflexionamos que es un atributo que nos has comunicado, Señor, y por eso debemos atesorar, pero aún así marcar los límites del pecador y llamarlo a Cristo, porque no es esa libertad lo que lo va a salvar, sino tu evangelio, Señor. Toda criatura en este planeta que escuche tu evangelio y crea en Jesucristo para salvación, solo ese será salvo. No los más o menos libres, Señor, sino como tú dices, solo el que crea será verdaderamente libre, una libertad del alma, una libertad moral, Señor, una libertad de la condenación, una libertad para vida eterna. Te agradecemos por esto. Entregamos esta enseñanza, este servicio y lo que queda para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Preguntas o aportes? Buenos días. Buenos días. Me llama la atención que desde el principio dijiste que esto era una especulación de lo que estabas hablando. El estado de glorificación. Sí. Y también mencionabas, yo creo, entonces yo viendo la Confesión de Fe Bautista, veo 32 doctrinas. Entonces, ¿hay alguna de ellas, me imagino que la habrás leído toda, no sé, ¿hay alguna de ellas que podría decirse que pueden ser alguna especulación? Y la otra es que mientras hablaba, veo que mencionas a Tomás a Aquino, a Hipona, a Juan Calvino y a Aristóteles, que me dice que son las referencias, pues las que estabas hablando. ¿Todos ellos solamente eran teólogos o ellos eran teólogos y filósofos? Teólogos sí. Filósofos. Bueno, probablemente a Juan Calvino no le hubiera gustado y le llamaran filósofo, no teólogo. Pero Tomás de Aquino y Aristóteles, por supuesto, de los mejores teólogos de la historia que ha tenido esta humanidad. Pero bueno, sobre lo primero. Ojo, que para que quede claro, por si a alguno le da la confusión, lo que es especulación no es que estaremos glorificados, es una verdad, sino que si tendremos libertad o no. O sea, ¿será que el hombre no va a pecar porque no tiene libertad o tendrá libertad y cómo es que no va a pecar? Esa es la especulación. Y yo creo que dado que el Señor nos creó libres, pues nos mantendrá libres, porque nos las va a quitar. Esa es la especulación. Pero que tendremos cuerpos glorificados, incorruptibles, no es especulación, que seremos eternos no es especulación, que no habrá pecado no es especulación. Pero hay cosas que aunque se nos presentan como verdades en la Biblia, sus detalles no las tenemos. En ese sentido, ¿hay especulación en la confesión? Es posible, pero no implica que no podamos estar convencidos de ellos, porque el hombre es especulativo, la filosofía es especulativa. Pero especulativa ¿en qué sentido? Que de las verdades que nos son evidentes, hay algunas verdades que no son evidentes, por ejemplo, la existencia de Dios. Pablo dice que es evidente, luego se desprenden otras cosas que son verdades, pero no son tan evidentes. Y al no ser tan evidentes, el hombre puede falsearlas, puede equivocarse en ellas. Incluso los que escribieron la confesión estarán de acuerdo, es que no es inspirada. Y al no ser inspirada, yo no puedo decir que es perfecta. La pregunta es, ¿las especulaciones que tiene son ciertas? Yo creo que sí. El hermano allá, y después nada. Muy buenas.
Buenos días a todos, hermanos. Quería hacer un aporte con respecto a lo que entendí de la pregunta, porque como tal, sí, hay cositas que pueden ser especulación y como tú muy bien lo dices, lo que tú estás enseñando con respecto a la libertad que tendremos o no tendremos en el estado de gloria es lo que es una especulación, porque no tenemos la certeza ya que nadie ha podido disfrutar aún del estado de gloria. No podríamos asegurar algo que realmente desconocemos, que la Biblia nos da una luz, pero no nos da una total claridad. Entonces por eso se conoce como especulación. Pero en cuanto a las 32 doctrinas que enseña la confesión, puede que haya algún tipo de especulación en las doctrinas, claro, en la forma de enseñar la doctrina. Pero en las doctrinas como tal, pues su respaldo bíblico demuestran que no hay ninguna especulación. O sea, tienen un respaldo bíblico tan fundamental que por eso nosotros la creemos. Si viésemos algún tipo de especulación, ya las hubiésemos rechazado. Incluso no es la única confesión que existe. Y podríamos buscar una que tuviese de pronto menos errores si viéramos que hubiese algún tipo de especulación o error en ella. Era el aporte que quería hacer porque se presta para pensar que puede haber especulación en cuanto a las doctrinas. sí. Y ahí sí sería un error decirlo. Buen día. En Jeremías dice que el ser humano tiene un corazón perverso y engañoso. Cuando Adán, en su inocencia, antes de pecar, podríamos decir que él tenía el corazón perverso y engañoso antes de pecar. No, no, No lo tenía. no. Bueno, Sí, adiós. en Juan dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. En ese orden de ideas, todos nacemos con un corazón perverso y engañoso. Al conocer a Cristo, se supone que esa perversidad y ese corazón engañoso que tenemos, en teoría, debería desaparecer. Y al conocer la verdad, debemos ser libres, ¿cierto? Pero entonces, la mayoría de cristianos, me incluyo, estamos siempre luchando por esa libertad y por conocer esa verdad. O sea, no hay victorias diarias, más que todo con el pensamiento. Entonces la pregunta es, ¿cómo hace un cristiano para en esta vida tener esa libertad? Como tú hablas del libre albedrío, Sí. que realmente siempre diariamente tome decisiones que sean acorde a los principios bíblicos. Sí. Bueno, hay dos cosas. Primero, esas decisiones son libres, por supuesto. La pregunta sería más bien, ¿por qué, siendo yo transformado y siendo libre de esta forma en la que dice Juan, aún lucho con esto? Yo traté de enfatizarlo, aunque no es suficiente, es porque esta libertad que nos ha ofrecido el Señor no se trata de la libertad de nuestras acciones pecaminosas. De hecho, eso es lo que aqueja a Pablo, ¿no? En Romanos 7. Dice, el bien que quiero, o sea, en mi mente, ¿no? El bien que quiero hacer, lo que yo sé que es bueno, eso no hago, sino el mal que no quiero. No que no quiere porque alguien lo está obligando, no, sino que sabe que es malo, lo hace. ¿Por qué? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. La doctrina que nos dice que el Cristo, que el Espíritu Santo nos ha liberado, lo que nos quiere decir es que nos ha liberado de la condenación, no de la realidad presente del pecado. Por eso nosotros luchamos contra el pecado. Y por supuesto que hay una vía para que este problema de la lucha contra el pecado, digamos, se reduzca, pero no desaparezca. Es lo que llamamos la santificación. Es decir, tener prácticas piadosas, mantenerme ocupado en la oración, en la lectura de las Escrituras, me ayudará ciertamente a luchar con el pecado, no a dejar de ser atacado por el pecado, ¿no? Pero sí a tener mejores herramientas para confrontarlo.
para tener más dominio propio. No es que los pensamientos no vengan a mí, porque mi corazón es malo. Es que una vez vengan a mí, yo pueda tomar acciones para no actuar en consecuencia de ellos. O sea, para actuar en contra de ellos. Y yo entiendo que la realidad es triste entonces, porque esa libertad que me ha dado el Señor de la condenación aún no ha hecho que deje de luchar con el pecado. Pero es así como tiene que ser. Nuestra realidad presente es triste. Por eso Pablo dice que para él morir es ganancia. Y por eso todo, 1 Corintios 15, todo lo que está relacionado a esta vida presente es lamentable. Lo que hace el Evangelio, lo que hace la transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones, es hacerlo menos lamentable. Es decir, tener la garantía futura. Y por eso es que, no sé si usted hace unas preguntas que leímos en diciembre, creo que fue las preguntas que se leen todos los domingos sobre el catecismo. En una de ellas decía que aunque mi propia mente me acuse por mi pecado, yo tengo la seguridad de que tengo la salvación. Esa es la libertad. Y eso es lo que me da consuelo. Esto, por supuesto, no es una licencia para pecar siempre, sino es el consuelo que tengo que en medio de este mundo lamentable y de este corazón lamentable, que precisamente usted y yo nos damos cuenta de que es lamentable porque ha sido despetrificado. Si no hubiera sido despetrificado, viviríamos felices en esa condición lamentable. Pero nos dimos cuenta que ahora comemos con los cerdos, o que comíamos con los cerdos, porque nos abrieron los ojos. Y al habernos abierto los ojos, es que anhelamos eso. Por eso usted anhela, por eso yo anhelo la santidad. Por eso la busco. Pero sé que la tendré solo al final de los tiempos. Esta situación continuará hasta mi muerte, ojalá, mejorando cada día. El cristiano se perfecciona, se santifica. Otro pequeño aporte, y me voy a las palabras de Martín Lutero en su libro La esclavitud de la voluntad, donde él pues nos enseña y nos muestra los diferentes estados de una manera práctica, haciéndonos ver que cuando el Señor crea a Adán y Eva en el estado de inocencia, tienen la libertad de escoger entre hacer el bien, que es obedecer a Dios, o hacer el mal, que es obedecer su condición, o sea, su voluntad propia. Y él decide desobedecer a Dios. De ahí en adelante, el ser humano queda esclavizado al pecado, aunque tiene libertad, puede escoger, pero solo escoge hacer lo malo. El ser humano que no ha tenido ese cambio de corazón, todo lo que hace es precisamente lo malo, porque no lo hace para adorar a Dios, no lo hace para la gloria de Dios, ni en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, todo lo que haga, por muy bueno que parezca, es malo. Cuando el Señor cambia el corazón de piedra por un corazón de carne, el ser humano ya tiene un cambio, ya tiene el deseo de hacer lo bueno, ya ve que lo que hace es malo y trata de apartarse del mal y hacer lo bueno. Sin embargo, como dice el apóstol Pablo, por estar aún en este cuerpo de carne, nos dejamos llevar por el pecado y aunque no queremos pecar, terminamos pecando. Queremos obedecer a Cristo, pero nuestro hombre interior nos lleva a seguir pecando. Pero lo que se especula o lo que se conoce bíblicamente nos lleva a pensar que cuando estemos en el estado de gloria ya no habrá ese deseo pecaminoso en nosotros. Ya el pecado habrá sido quitado, ese deseo. Entonces, como ahí estaremos en un estado de perfección, todo lo que haremos será bueno, porque todo lo que haremos será para glorificar a Dios y a la vez en obediencia a su palabra. Entonces, en ese estado que aún no hemos llegado, es donde debemos
luchar por llegar, luchar por estar ahí. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos dice, cuando define vida eterna, nos dice que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado, haciéndonos ver que la vida eterna la empezamos a disfrutar desde aquí, en este momento, cuando empezamos a conocer cada vez más del Señor. Y vamos siendo preparados para cuando estemos en ese estado de gloria en el cual ya estaremos limpios de pecado. Era el aporte adicional que quería hacer. No sé si fue clara toda la... Ok. La hermana ya como última intervención. Buenos días. Buenos días. Aquí una preguntita. Ya se me expresó. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo, ahora pues que no extienda su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre? Y esa pregunta. Bueno, probablemente eso es una afirmación metafórica. Según Apocalipsis, parece ser que el árbol de la vida es un símbolo que representa a Cristo, ¿no? Que representa la vida eterna. Eso forma parte del castigo. Si bien en este relato el hombre está en el Edén y tiene acceso al árbol de la vida, entonces parte de la expulsión es separarse del árbol de la vida, ¿no? O sea, estar lejos de él. Y fíjense que consecuentemente le da muerte. Pero pareciera que él ya vivía, o sea, él ya tenía vida. Y le da muerte espiritual, que cuando muera no solo morirá su cuerpo, sino que su alma ya ha sido separada de Dios. Entonces, en este sentido, siendo que Apocalipsis nos presenta el árbol de la vida como símbolo, y Génesis no habla mucho al respecto, solo ese espacio, pero nos representa al árbol de la vida como símbolo de Cristo, parece, es lo que yo interpreto, que esta separación del árbol de la vida, este castigo, esa frase de Dios, forma parte del castigo de separarlo de Cristo, de separarlo de él. O sea, de separarlo de aquello que le dará vida. ¿Qué quiso decir Dios? Morirás. Y ahora la brecha entre el que te da vida y tú será insalvable. O sea, tú no puedes acceder solo. Bueno, ya no hay más. ¿Eh? Bueno, última intervención, hermano, porque ya... Buenos días, amados Buenos días. hermanos. Bueno, me llama mucho la atención sobre lo del libre albedrío. Y es que ya lo hemos venido tratando acá en la iglesia. Y es que el hombre que está muerto en delitos y pecados sí tiene libertad, pero para lo malo. Pero como está muerto en delitos y pecados, para lo bueno no tiene esa libertad. Él decide para todo lo que quiera, menos para lo bueno. Él está separado de Dios. Me llama mucho la atención ahorita y yo me reía porque me acordé cuando usted hablaba de que siempre tenemos, las personas, los seres humanos, estamos libres, tenemos libertad y me acordé de Jonás. Yo siempre que leo el libro de Jonás me río por la conversación que él tiene con el Padre. Y vemos lo que usted decía ahorita, Jonás, sabemos quién es Jonás. Y el Señor le dio una orden. Y sabemos que Jonás no la cumplió. Directamente de Dios, de parte de Dios. Ve y predica en Nínive. Y él quiso esconderse de Dios. Se fue, ya sabemos toda la historia que pasó. Pero fíjese que finalmente fue disciplinado y fue y predicó a Nínive. Pero lo que yo quiero decir es, él libremente salió a huirle a Dios, a no ir a predicar a Nínive. Ese era el aporte que yo quería hacer. Vemos a Jonás, que es llamado directamente. Ve y predica a Nínive. No, o sea, la conversación, me encanta el libro porque yo me río siempre que comienzo, que lo leo, te voy riéndome la conversación que él tiene con el Señor. Pero si vemos eso, o sea, que él pudo coger, o sea, si era la orden del Señor, él tenía que ir, pero mire que él trató de evadir, esconderse del Señor para no cumplir
con el mandato que le había dado. Y de argumentos razonables, le dice, yo sabía que tú le ibas a salvar.